Tiempo de 15 minutos, el diputado Pablo Tonelli, la diputada Cornelia Smith-Lierman y el diputado Juliano Viglio. Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. Quienes informaron el dictamen de la oposición, referido al proyecto que estamos considerando, dejaron bien en claro los defectos que el proyecto tiene, los problemas que el proyecto tiene, y particularmente el hecho de que este proyecto es un parche, que en algún momento tendrá, posiblemente más pronto que tarde, tendrá que ser revisado y modificado. Por eso quiero aprovechar estos pocos minutos para hacer algunas breves reflexiones de índole general referidas al impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un buen impuesto. Es un buen impuesto, primero por la importancia que tiene en el total de la recaudación impositiva del Estado. Es, junto con el IVA, el impuesto que más aporta al presupuesto nacional. Pero además es un buen impuesto porque es un impuesto justo, es posiblemente el más justo y equitativo de los impuestos, porque solamente paga quien obtiene una ganancia, es decir, quien obtiene una diferencia a su favor entre lo que le ingresa y lo que gasta para vivir, y además porque es progresivo, es decir, que quien más ganancias obtiene, más impuesto paga. Ahora, para que el impuesto mantenga esa condición de impuesto justo, una de las claves es que mantenga la condición de impuesto a las ganancias y no de impuesto a los ingresos. Es decir, que lo que se grave sea la diferencia entre lo que se obtiene como ingreso y lo que se gasta para sobrevivir. Y en la Argentina esto, al menos hasta ahora, no estaba ocurriendo. El impuesto se había transformado en un verdadero impuesto a los ingresos, es decir, que se pagaba por el solo hecho de recibir un ingreso, con absoluta prescindencia de que ese ingreso fuera suficiente o no para el mantenimiento. Es allí, cuando sucede esto, que el impuesto pierde ese carácter de buen impuesto y de justo que tiene y que lo diferencia, por ejemplo, del IVA, que es un impuesto que pagan todos, absolutamente todos, con absoluta independencia de su capacidad contributiva. Inclusive los más pobres, la gente más postergada, pagan en términos porcentuales mucho más IVA porque prácticamente destina todo su ingreso a la compra de alimentos y allí paga IVA. Para que quede claro la diferencia entre lo que es el impuesto a la ganancia y el impuesto al ingreso, apelo a la primera definición que se conoce del impuesto a las ganancias, que es de Robespierre, en tiempos de la Revolución Francesa, en 1793, y que textualmente dice: los ciudadanos cuyas rentas no excedan lo necesario para su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los otros deben soportarlos progresivamente según la magnitud de su fortuna. En la Argentina nos habíamos alejado de esta sencilla y precisa definición y el impuesto, insisto, se había transformado en un verdadero impuesto al ingreso. Algo se va a corregir, algo se ha corregido mediante el decreto de la presidenta, pero no lo suficiente. Para que la corrección sea suficiente, esto debe mantenerse y perdurar en el tiempo. Y el único modo de que esto se mantenga y perdure en el tiempo en un país con alta inflación, como es la Argentina, pese a que el oficialismo no lo quiere reconocer, es que haya algún mecanismo de ajuste automático, no solo de los mínimos no imponibles, sino de las escalas, porque hoy en día, por efecto de la inflación y de la no actualización de las escalas, prácticamente todo el mundo paga el porcentaje más alto del impuesto a las ganancias, que es el del 35%. De manera que en este sentido hubiera sido bueno que el oficialismo atendiera a las sugerencias y propuestas de la oposición y hubiera incorporado al proyecto algún mecanismo de ajuste automático de los mínimos, no solo del mínimo no imponible, sino también de las escalas. Y por último, para dejarle el resto del tiempo a mis colegas,
me interesa destacar algo que ya ha sido destacado, pero que es necesario insistir, que es la absoluta falta de necesidad de crear nuevos impuestos para, teóricamente, compensar el menor ingreso que el Estado va a tener como consecuencia del aumento en el mínimo no imponible. La verdad es que al aumentar el mínimo no imponible, lo único que se hace es adecuar ese mínimo no imponible a la realidad que la inflación determina en la Argentina. Desde la época de la hiperinflación en la Argentina sabemos que cuando a una determinada suma de dinero se le aplica un índice correctivo, una indexación, en realidad no cambia sustancialmente la cantidad, que solo cambia nominalmente. Esto es lo que está ocurriendo. El Estado recauda mucho más por efecto de la inflación. Ya se ha dicho aquí que este año la recaudación va a estar arriba de 20.000 millones de pesos más por encima de lo previsto en el presupuesto. De manera tal que no hay necesidad alguna de crear o ampliar ningún impuesto para compensar lo que se va a recaudar de menos al haber subido el mínimo no imponible del impuesto. En definitiva, estas no son más que unas pocas reflexiones sobre temas centrales y esenciales vinculadas al impuesto a las ganancias para que, en la medida de lo posible, bien pronto y luego de habernos abocado a resolver el tema de la inflación, repensemos el impuesto a las ganancias y hagamos las modificaciones que la hora está necesitando. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada.